Muchas gracias a todos los grupos por estas presentaciones tan cuestionantes. Un abrazo para todos. Y damos el paso a la hermana Cristina Pascual, quien nos acompaña con el tema central de la experiencia del SALS. Ella, hermana de la Caridad de Santa Ana, y siempre nos va a apoyar en todas las 4 experiencias. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Crisanta. Bueno, pues lo primero, daros los buenos días o las buenas tardes, dependiendo de dónde estemos, y daros también las gracias por todo lo que habéis compartido y por todo, sí, vuestros ser samaritanos en muchos lugares. Cuesta un poco empezar a hablar después de haber escuchado como tanta vida. Gracias también porque en medio de todo eso y de todo vuestro ser samaritano, bueno, habéis reservado un tiempo pues, para poder construir juntos un espacio y una vivencia que nazca pues, desde nuestra espiritualidad congregacional. En la sesión pasada, que si nos acordamos hace como, no sé, 2 meses o así, iniciamos con la experiencia del umbral y hoy queremos introducirnos o empezar a andar por la experiencia del SALS. El umbral, aquella experiencia que presentamos y como cada uno de vosotros ha recogido, era una experiencia que decíamos nos invitaba a dar un paso del estancamiento a la búsqueda. Y este paso lo expresábamos también como un emprender un viaje de éxodo, ¿no? Un viaje de éxodo de nuestras seguridades y de nuestras zonas de control, que desde luego muchos de vosotros con vuestras exposiciones pues nos habéis demostrado a otros un ejemplo de esos viajes de éxodo. Y esto además lo hacíamos hace 2 meses de la mano como de 2 verbos, que eran el parar y el mirar. Hoy lo que vamos a hacer va a ser centrar este rato que empezaré hablando y que luego creo que siempre es muy enriquecedor que puedan hablar otras personas y desde ahí compartir diferentes resonancias sobre la experiencia del SALS del itinerario, que esta experiencia nos invita a dar un paso que es de la superficialidad a la profundidad. Y si os parece voy a comenzar como la vez pasada, que es presentando un poco el esquema que voy a seguir. Voy a compartir pantalla. Este es el esquema que me gustaría que pudiéramos seguir en este ratito. En un primer momento, bueno, haré como una breve recapitulación de lo que decíamos la vez pasada que era el itinerario formativo carismático, sobre todo pensando si alguna persona que hoy está conectada no pudo conectarse en la anterior sesión. Esto le dedicaré poco tiempo y de aquí saltaremos directamente ya a lo que he llamado Juan Monal y el SALS, un trozo de historia a modo de icono. Comenzaré ubicando un poco la ermita del SALS y el momento de la vida del padre Juan que acude allí, para luego hacer como un inciso o un subpunto en el que presentar unas muy breves pinceladas de espiritualidad que recogeré del manuscrito de Barcelona y de lo que llamamos las constituciones primitivas. Una vez presentado esto y que podamos tener como un contexto, saltaré a la parte de Trinidad, a la persona de Dios Padre que nos encontramos en esta experiencia del SALS, y un Dios Padre que es engendrador de vida, de deseo y de sueños. Y por último vamos a terminar, como lo hicimos la vez pasada, centrándonos en el movimiento en sí, ¿no? Que en este caso será el movimiento de la, en el movimiento de la superficialidad a la profundidad. Bueno, así que si queréis vamos a comenzar y vamos a comenzar con esa breve recapitulación. Vamos a intentar echar la vista atrás los que estuvimos y los que no, pues bueno, ahora resumimos un poquito cómo presentábamos eso del itinerario. Y si echamos esta vista atrás, lo que podemos recordar es que en nuestro primer encuentro, cuando hablábamos del itinerario formativo carismático, lo hacíamos utilizando una imagen,
que era la imagen del mapa. Decíamos que este mapa nos indica diferentes caminos a recorrer que nos invitan a vivir cada día más un ser en la vida nuestra cotidiana, caridad universal hecha hospitalidad. Decíamos que el itinerario, que creo que lo tengo también por aquí por si alguien que no pudo estar, estoy hablando de este libro, que el itinerario, cuando lo abrimos, lo que encontramos son 4 experiencias, 4 lugares y la Trinidad, una de las personas de la Trinidad. Muy resumido, voy a recordar un poquito las experiencias, los lugares y la persona de la Trinidad. Estas experiencias podemos hablar de ellas también como movimientos espirituales. Y si vamos directamente al itinerario, vamos a encontrar que el itinerario lo llama caminos de hospitalidad. Cada una de estas experiencias se van a relacionar con 4 lugares. Estos 4 lugares son principalmente momentos significativos de la vida de María Raffles, de Juan Bonal y de las primeras hermanas. Y dentro del itinerario, lo que cumplen es una función de icono, que dicho de otra manera es que nos iluminan o condensan lo que se nos propone vivir en cada una de esas experiencias. Además, decíamos que en 3 de las 4 experiencias, en el umbral de la anterior sesión esto no se daba, lo que nos vamos a encontrar es una de las personas de la Trinidad. Vale, pues viendo esto vamos a centrar en cada uno de los puntos, que es cómo se dan en la experiencia del Salz. Bien, pues en la experiencia que esta tarde nos toca, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos como experiencia, como movimiento espiritual, el paso de la superficialidad a la profundidad. Como lugar, como icono, nos encontramos la figura de Juan Bonal y nos encontramos a su figura en la ermita de Nuestra Señora del Salz. Y como persona de la Trinidad encontramos a Dios Padre, a un Dios Padre que se nos presenta como embarazado de vida, como embarazado de sueños y que nos llama a despertar a nuestra identidad, pues, de hijas e hijos de Dios. Pues ubicado un poquito esto, vamos a comenzar y comenzaremos presentando el lugar o icono, el trozo de historia. Luego voy a pasar muy por encima por la figura de Dios Padre para luego conectar con el movimiento espiritual que nos propone. Voy a dejar de compartir con pantalla. Así mucho mejor que os veo. Vale. Bueno, pues si vamos a nuestro primer punto, que es Juan Bonal y el Salz, un trozo de historia a modo de icono, nos encontramos eso, a la ermita del Salz, ¿no? Esta ermita es una ermita ubicada en Zuera, que es una población, un pueblo de la provincia de Zaragoza, a la que, como sabemos, el padre Juan fue en diferentes momentos de su vida. Pero vamos a recordar un poco y a situar cómo y por qué llega el padre Juan hasta la ermita de Nuestra Señora del Salz. Si hacemos memoria otra vez, podemos recordar que en la sesión pasada dejábamos al padre Juan y a las primeras hermanas emprendiendo un viaje, aquel viaje que les llevará desde Barcelona hasta Zaragoza. Hoy ya nos vamos a situar en la ciudad de Zaragoza y concretamente nos vamos a situar en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, pero vamos a dar como un pequeño salto en el tiempo. En la sesión de hoy no vamos a entrar en la labor de las hermanas en el hospital ni durante la Guerra de la Independencia, porque estas dos cosas van a ser cosas que van a aparecer en las próximas 2 experiencias, que son la de la jarra de azucenas y la de la cripta. Así que hoy lo que nos vamos a situar es en la ciudad de Zaragoza, pero en una ciudad de Zaragoza que es ocupada o que ha sido ocupada por los franceses. Más o menos estamos en torno, bueno, o en el periodo de 1808 a 1813, y allí, en este momento,
cómo es esa figura del Padre Juan. Si recordamos, la vez pasada acompañábamos a un Padre Juan en su discernimiento vocacional y siendo ya sacerdote. Aquí es un sacerdote que tiene en torno a unos 46 años y que si hacemos cálculos podemos ver que lleva pues en torno a unos 10 años acompañando ya a aquel grupo de hermanas. En este momento, como también sabemos, ya no existe el primer grupo de hermanos. Bien, pues haciéndonos un poco de imaginación de un Padre Juan ya en una edad madura y con ya unos años de acompañar a ese grupo y el proyecto de aquel grupo, nos situamos concretamente en torno a 1812, que va a ser un momento complicado para el Padre Juan porque es alejado de aquel primer grupo de hermanas. Se nos cuenta que el Padre Juan primero no se le deja confesar a las hermanas y además se le invita a no hablar sobre ningún asunto que tenga que ver con la hermandad. Además de ser alejado del grupo, también es alejado del propio hospital de Nuestra Señora de Gracia. En un primer momento se le va a invitar a ir por las calles de la ciudad de Zaragoza pues a pedir diferente dinero o recursos y luego más tarde irá más allá de la ciudad de Zaragoza. Y es aquí, justo en este momento, donde nos centramos, porque a partir de aquí va a comenzar lo que llamamos el periodo de las veredas, que es un periodo que además va a durar hasta el final de su vida. ¿Y qué es esto? O que, bueno, que seguro que todos vosotros sabéis del periodo de las veredas del Padre Juan. Bueno, son diferentes recorridos que él va a hacer por muchos pueblos de España y los hará pidiendo dinero o recursos para el hospital. Esto le va a permitir seguir vinculado por un lado a las hermanas y por otro lado pues aquel proyecto común que tienen. Y lo va a hacer aún habiendo sido alejado del hospital y de las hermanas. Pero aquí hoy me gustaría rescatar que además de pedir dinero para el hospital, el Padre Juan en aquellos recorridos hacía dos cosas. Predicaba, que hoy podemos decir o llamar, acercaba la palabra a las personas de aquellos lugares, acercaba una buena noticia a la gente y confesaba, que hoy podríamos decir acompañaba procesos de sanación y de reconciliación. Además, esto lo hacía dentro de un contexto de guerra, que es el que está viviendo en ese momento España, en el que podemos imaginar que las heridas y los dolores eran grandes. En las presentaciones primeras vuestras ha salido también que quizá vivamos en un momento en el que nuestro mundo esté en muchas guerras de muchos tipos con heridas y dolores grandes. Pues queriendo recuperar también esta dimensión, pedir recursos para el hospital y seguir vinculado a ese proyecto aun cuando se le ha intentado alejar, predicar la palabra, acercar la palabra a las personas y acompañar procesos de sanación. Vamos a la Ermita del Salz, a ese lugar en el que sabemos que mientras el Padre Juan elaboraba esos recorridos, pasaba temporadas o se retiraba allí. Sabemos que él iba allí a esa ermita o bien al inicio de una de sus veredas o bien al final. Y también, como sabemos, terminará muriendo en dicha ermita. Probablemente todos conocemos la ermita, aunque sea en fotografía, pero voy a compartir por si acaso hay personas que no. Y porque como también sabemos, a veces ayuda poner esto. Imagen a los sitios que estamos nombrando. Bueno, pues la Ermita del Salz es esta imagen que vemos a la derecha. Y a la izquierda hay una pequeña habitación que sería la habitación donde el Padre Juan pues, pasaría el tiempo cuando iba allí. Esta habitación se encuentra en esta ala de aquí de la iglesia
Y si os fijáis en la fotografía de... Uy, he pasado, perdón. Si os fijáis en la fotografía de la habitación, aquí habría como una pequeña ventana que daría a la parte interior de la iglesia de la ermita. Vale. Quito otra vez esta pantalla. Bueno, por lo tanto, ¿qué nos puede estar diciendo el itinerario o proponiendo cuando nos invita a centrar la atención en el Padre Juan y el Padre Juan en la figura del Salz? Bueno, de alguna manera, este tiempo que el Padre Juan vivió en la ermita, podemos decir que fue para él un lugar y un tiempo, por un lado, de lectura creyente de la realidad y por otro lado, de encuentro especial e íntimo con Dios. Quizá fuera un lugar y un tiempo en el que el Padre Juan se hizo más consciente de dos cosas. Por un lado, de la presencia de Dios que habita en el interior de la historia y que esta presencia, como vemos en la vida del Padre Juan, en ocasiones no la comprendemos o no habita de una manera como nos gustaría, a él concretamente alejándolo de las hermanas y del hospital, o quizá mejor dicho, invitándole a resituarse de otro modo en esa tarea y misión. Y por otro lado, que habita en el interior de cada encuentro, de cada vida y de cada persona. Este último punto es el que entraremos un poco con esos retazos o pinceladas que puede que el Padre Juan nos dejara de su espiritualidad en el manuscrito de Barcelona y en lo que conocemos como constituciones primitivas. Pero al mismo tiempo que la experiencia del Salz es un lugar de lectura creyente de la realidad y de espacio íntimo o de encuentro con Dios, es también un lugar y un tiempo de madurar respuestas. Que el Padre Juan acudiera a esta ermita o al inicio o al finalizar de sus veredas puede indicarnos este madurar respuestas, este tiempo en el que se madura la predicación, en el que se madura el acompañamiento, la reconciliación, o dicho de otra manera, este tiempo en el que nos sentimos profundamente invitadas, invitados a pronunciar sís en nuestras vidas. Y es que quizá la experiencia del Salz no sea una experiencia en la que se viva de una forma separada la contemplación y la acción, sino más bien una experiencia que nos invita a unir contemplación y acción. De aquí, y con esta invitación del Salz a unir contemplación y acción, es el momento en el que vamos a dar el paso a lo que apuntaba como unas breves pinceladas de espiritualidad. Y que lo haré recogiendo alguna cosa tanto del manuscrito de Barcelona como de las constituciones primitivas. Bueno, para podernos hacer una idea de la experiencia de Dios que el Padre Juan vivía, y dicha experiencia es la que también intentamos profundizar en la experiencia del Salz, y ya que no tenemos ni escritos autobiográficos ni escritos pues, específicamente espirituales, podemos acercarnos a los primeros textos que conocemos que el Padre Juan escribió. Estos textos son pues, los dichos, ¿no? El manuscrito y parte de las constituciones primitivas. Así que de forma breve voy a comentar algunas cosas del manuscrito de Barcelona primero y luego algunas cosas de las constituciones primitivas. Primero del manuscrito de Barcelona. Bueno, el manuscrito de Barcelona es un escrito muy breve, son tan solo 6 páginas. Creo que también lo tengo por aquí, que están publicados. Sí, bueno, aquí lo tenéis. Son tan solo 6 páginas que el Padre Juan escribió en la época de Barcelona. Y si vamos allí, lo que encontramos son unas breves indicaciones sobre el funcionamiento y el modo de vida de la hermandad. Recordamos que en este momento en el que está escrito el manuscrito, en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, la hermandad está compuesta tanto por hombres como por mujeres. Pero, ¿qué podemos rescatar del manuscrito? ¿O por qué nos interesa en este punto? Bueno, pues en esas 6 páginas, que como os digo son breves, se alude o se cita 5 veces
la cita bíblica de Mateo 25, la cita que dice: cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y esta repetición llama profundamente la atención y además nos indica cómo esta cita ya pudo ser una pieza clave desde el comienzo de nuestra congregación. Desde esta cita y desde las alusiones a ella podemos decir que desde el principio nace una espiritualidad de contemplación que nos va a conducir a una acción que también va a ser contemplativa. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces la referencia a Mateo 25 aparece en las siguientes frases, ¿no? O aludiendo a las siguientes frases. Encontramos frases como tener presente a Jesucristo en cada enfermo, a todos los enfermos mirarán y reconocerán a la persona de Jesucristo, o también frases como conviene tengáis muy presente en todo lo que vosotros hacéis, que todo lo que vosotros hacéis, se hace por Cristo. Con estas frases, pues parece que el padre Juan y las primeras hermanas debieron intuir muy pronto esa verdad profunda de la presencia real de Cristo en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está enfermo, desnudo o en la cárcel, que nos dice el Evangelio. Y quizá fue la radicalidad de esa verdad la que les condujo a la acción. A una acción que va a ser una acción de mirada contemplativa en el ungir la vida y que nosotras y nosotros resumimos con esa frase que desde entonces hasta hoy nos acompaña con el mayor cuidado, con todo detalle y amor. Esto, cada una y cada uno de nosotros, lo podemos reconocer o lo podemos intentar vivir en nuestros diversos servicios, tareas, en nuestros diferentes trabajos. Y en todo eso, lo que se nos indica desde con el mayor cuidado, con todo detalle y amor, es a que nuestro servicio, tarea y trabajo nada tenga que ver con activismos quizá más frenéticos, sino que sea una acción de ungir la vida de mirada contemplativa. Desde aquí, desde este ungir la vida de manera contemplativa, es desde donde quiero enlazar con las constituciones que llamamos primitivas. Estas constituciones ya pertenecen en parte a la época de Zaragoza y en ellas se va a repetir también constantemente la cita o las alusiones a la cita de Mateo 25. Pero estas constituciones ya se amplían y al ampliarse descubrimos en ellas una ampliación de los medios que pueden ayudar a las hermanas a ver en el enfermo a la persona de Jesucristo, de los medios que hoy también nos pueden ayudar a nosotros a tener esa mirada contemplativa que nos aleje de pues nuestras tendencias al activismo. En un primer momento, uno de los medios que aparece y que se repite es el consejo de orar frecuentemente con el relato de la pasión y la muerte de Jesús. Este relato, como sabemos, es un relato en el que la humanidad de Jesucristo se nos revela y se nos revela de forma radical como una carne herida. Quizá desde ahí, desde esa meditación y oración con la humanidad de Jesucristo en carne herida, fuera para nuestras primeras hermanas mucho más fácil encontrarse con el rostro de enfermos, también de carnes heridas, a la persona de Cristo. Pero además de esto, además de esta invitación a rezar con cierta frecuencia con el relato de la pasión, en el capítulo 2 de estas constituciones que llamamos primitivas, que está dedicado a la presencia de Dios, descubrimos que se aconseja que entre las tareas diarias se entrelacen con unas oraciones de petición, con lo que podemos llamar hoy momentos en los que tomar conciencia de por qué hacemos lo que estamos haciendo. Hay más de las que yo voy a compartir ahora, hay como unas 6 o 7, yo he elegido 3 que quizá puedan resonar de forma especial en la experiencia del SALZ. Voy a volver a compartir con pantalla.
Vale. Vale. Bueno, he elegido estas tres. La primera es que se aconseja que cuando las hermanas dieran agua a los enfermos, consideraran a Jesucristo en la cruz y ahí dijeran: Jesús, concédeme una verdadera sed. También se aconseja que cuando dieran la comida, tuvieran presente a Marta hospedando a Jesús en su casa y dijeran: dame gracia para unir la vida activa con la contemplativa. Y por último, entre las que he querido traer aquí para compartir, se aconseja que cuando dieran la cena, consideraran a Jesús en el cenáculo y dijeran: concédeme deseos de recibirte con humildad. Bien, quizá estas oraciones de petición que se aconseja que las hermanas pronuncien y entrelacen en sus tareas sean un reflejo que nos indique cómo la vida cotidiana se puede convertir y se convierte en el lugar propicio para la vida espiritual. Y cómo, entendiendo así la vida cotidiana, se rompe esa división de la que hablábamos entre la acción y la contemplación. Voy a quitar la pantalla compartida y voy a... Ayer por la tarde, cuando estaba revisando el compartir con vosotros hoy, me apareció un texto que me parecía que también podía ser interesante compartir, porque es un texto del siglo pasado, de una mujer laica. También por esto me parecía muy interesante traerlo. Ella era trabajadora social, es Madeleine Delbrel. Podemos considerar también que era una mujer mística, o por lo menos desde sus textos refleja una mística de la vida cotidiana, y que creo que puede ser muy enriquecedora para combinar una espiritualidad congregacional con algunos rasgos de una espiritualidad laical. Así que, si me permitís, voy a leeros algunos fragmentos de lo que ella dice, ¿no? Que, como veréis, es una cosa bastante parecida a lo que vivían nuestras hermanas. Bien, pues ella dice: si esperamos el silencio para orar, es posible que oremos muy pocas veces. Hacer silencio es escuchar a Dios donde quiera que hable. Es verdad que hoy uno no puede orar como antes, a menos que entre en un monasterio o en ciertas circunstancias vitales excepcionales. No por ello tenemos que dejar de orar, pero hay que hacerlo de otro modo, y ese otro modo es lo que tenemos que descubrir. Dios no se tomó la molestia de crearnos para después permitir que estemos respecto a Él asfixiadas. Nuestro tiempo tiene sus propios respiraderos y a nosotras nos corresponde descubrirlos y utilizarlos. En nuestras vidas sin superficie y sin tiempo, en nuestras vidas sin espacio, no debemos buscar el espacio que antaño reclamaba la vida cristiana. Para la oración tenemos racionado el espacio, y ese espacio que nos falta deben sustituirlo las perforaciones. Ella habla de perforaciones de una forma, o entiende esto de las perforaciones de una forma muy parecida a esto de en medio de la vida diaria poder hacer oraciones o dirigirse a Dios o tomar conciencia de la presencia de Dios. Continúo con su texto. Estemos donde estemos, allí está Dios también. Amar a Dios lo bastante como para querer estar con Él. Llevar con nosotras el deseo de ese amor. Eso es tener una fuerza capaz de superar la vida más dura y densa para reunirnos en la oración con aquel a quien amamos. Supone recorrer o poder recorrer todas las calles, sentarse en todos los metros, subir todas las escaleras y llevar al Señor a todas partes.
Bueno, pues con este texto de Madeleine Delbrel, mucho más actual, y que utiliza ella el término perforaciones, creo que podemos, bueno, hacernos como una mayor idea qué era lo que nuestras primeras hermanas vivían y se les invitaba también a vivir, y qué es esto de una mística cotidiana o que unge la vida con el mayor cuidado, detalle y amor. Y de aquí, si os parece, una vez que ya hemos podido contextualizar la experiencia del SALF, voy a pasar muy brevemente a decir algo sobre la figura de la Trinidad del Padre que se nos presenta en esta experiencia. Perdonad, pero voy a beber agua porque en Madrid ya hace mucho calor. Bien, pues como decíamos, cada una de las experiencias menos el umbral, en cada una de ellas nos acompaña una persona de la Trinidad. Y en el caso del SAL nos acompaña la primera persona, la persona de Dios Padre. Esta primera persona de la Trinidad en el SAL lo que nos va a invitar y a acompañar es a despertar a nuestra identidad de hijas e hijos de Dios. Y se trata esto, pues como en la escena del bautismo de Jesús. Se trata de aventurarnos a descubrir lo que es nuestra identidad más honda. Dicho de otro modo, se trata de empezar a vivir con la certeza de que todo nuestro ser, de que todo lo que somos, lo que abrazamos de lo que somos y también lo que nos cuesta abrazar de lo que somos, está ya tatuado en las manos de Dios, ¿no? Y además de estar tatuado ya en las manos de Dios, ha sido engendrado en sus propias entrañas. Desde ahí, desde el empezar a vivir en esa certeza, se da un acoger esa identidad de hijas e hijos de Dios, que también implica abrazar todo eso que somos, pues todas esas identidades que nos conforman, para así poder descubrir un deseo profundo o poder intuirlo, un deseo profundo que no es otra cosa más que deseo de Dios, y allí la invitación concreta que Dios nos hace. Bien, pues habiendo dicho muy poco sobre la primera persona de la Trinidad del Padre en esta experiencia que se resume a poder despertar a esa identidad de hijas e hijos y a poder acoger todas pues, nuestras identidades que nos traspasan y conforman, a partir de ahí ya damos el salto al movimiento espiritual de la superficialidad a la profundidad que se nos invita a dar en esta experiencia del salto. Bien, y lo primero que voy a señalar, aunque ya el propio nombre lo indica, es que en la experiencia del SAL no habla de una exterioridad e interioridad, sino de lo que habla es de una profundidad y superficialidad. Por lo tanto, esta experiencia del SAL no nos está oponiendo un interior y exterior, y no nos está invitando a encerrarnos en nosotras mismas o a una introspección, sino nos está invitando a vivir conscientes de nuestro interior y de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? a esas perforaciones de Madeleine Delbrel. Para ayudarnos a vivir esto, igual que en la primera experiencia de umbral aparecían de la mano de Jeremías los verbos de parar y mirar, aquí se nos va a invitar de una manera especial a poder dedicar en nuestra vida diaria tiempos de oración. Y esto se nos va a indicar de una manera especial para consolidar o iniciar pues, una relación con Dios en una clave de mayor intimidad y para ir poco a poco aprendiendo a hacer esa lectura creyente de la vida. En estos tiempos que se nos invitan a tener de oración, nos puede acompañar, por un lado, la lectura de la palabra y además, sobre todo, se nos invita a que no quede fuera de nuestra oración nuestra vida, la realidad que nos rodea y también, bueno, los afectos, ¿no? Todo lo que sentimos ante nuestra vida y la realidad. Porque va a ser ahí, va a ser allí donde vamos a percibir esa presencia de Dios que nos está llamando, ¿no?
porque va a ser allí donde, dicho de otra manera, vamos a descubrir pues, nuestra verdadera vocación. Voy a proyectar un texto que no viene del mundo religioso, sino que es de un pensador español, es de Ortega y Gasset, pero que al igual que con el texto de Madeleine Delbrel, creo que, pues que puede ayudarnos a profundizar en esta idea. A ver. Vale. Loli, ¿puedes leerlo así cambiamos también un poco de voz? Sí, como quieras. Gracias. Esos diversos proyectos vitales o programas de vida que nuestra fantasía elabora no se nos presentan con un cariz igual, sino que una voz extraña emerge de no sabemos qué íntimo y secreto fondo nuestro nos llama a elegir uno de ellos y excluir los demás. Uno solo se presenta como lo que tenemos que ser, como diciendo, poder puede ser lo que quieras, pero solo si quieres ser de tal determinado modo, serás el que tienes que ser. Y la voz que te llama a ese auténtico ser es lo que llamamos vocación. Pero la mayor parte de los hombres se dedica a callar y desoír esa voz. Procura hacer ruido dentro de sí, ensordecerse, distraerse para no oírla y estafarse a sí mismo sustituyendo su auténtico ser por una falsa trayectoria vital. En cambio, solo se vive a sí mismo, solo vive de verdad el que vive su vocación, el que coincide con su verdadero sí mismo. Muchas gracias, Loli. Bueno, pues como dice Ortega y Gasset en este texto, y creo que puede resumir o condensar qué es eso de descubrir nuestra verdadera vocación, en resumen, podemos decir, y también para ir un poco finalizando, que la experiencia del SALF nos lanza a ser personas contemplativas con esa unión entre la acción y la contemplación en búsqueda de su vocación profunda, en búsqueda de vivir coincidiendo con su verdadero ser. Y esto, además, en la experiencia, se nos va a indicar o se nos va a poner como modelo a la figura de María. En esta experiencia del SALF, María va a aparecer como un modelo en el que cada una de nosotras y nosotros nos podemos reflejar. Ella va a ser capaz de percibir y de escuchar la palabra de Dios, y ella lo va a hacer en medio de la vida y de actuar de acuerdo pues, con esa palabra. Vamos a hacer una cosa, voy a proyectar el texto de Lucas de la Anunciación y a partir de ahí lo leemos y, bueno, y finalizamos o cerramos con esta experiencia. Venga, voy a proyectar esto. No sé, y nos vamos a ir ahora a otro continente. No sé. A ver. Mira, pues por aquí veo alguna de las hermanas del noviciado que veo por aquí. Si puede leer, porfa. Yo ahora comparto pantalla. Uy, igual me he saltado. Vale. ¿Alguna de vosotras puede leer? O si no, otra persona. Como... ¿Leo yo? Okay. No, está bien. Sigue. Bueno, el sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella se turbó y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, le llamarán Hijo del Altísimo. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, porque no hay nada imposible para Dios. Respondió María: He aquí, tienes a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con este texto de la palabra, os voy a pedir que hagamos un último esfuerzo y que intentemos hacer, bueno, pues un viaje con la imaginación y un viaje que nos traslade hasta Nazaret, ¿no? Que nos traslade hacia aquella ciudad y nos pueda colocar en la escena que nos han leído. Y allí, en ese último esfuerzo y colocados en esa escena, os invito a que podamos descubrir esa figura de María como maestra nuestra, como maestra que nos va a acompañar y que nos va a indicar los pasos de esa experiencia. Este texto de la Anunciación puede ser un texto que actúe como bisagra entre la experiencia del umbral y la experiencia del sal, ¿no? Que intercale esas dos. Y es que el texto nos dice que ella vive consciente, que ella, como recordábamos en la experiencia del umbral, para y mira. Y es por eso por lo que es capaz de percibir la presencia divina. Y esa presencia divina la percibe en medio de la vida, en Nazaret, en su pueblo. Y lo hace además a través de mediaciones, en el caso del texto, del ángel. Esta presencia de la vida que se percibe, esta presencia divina que se percibe en medio de la vida y a través de mediaciones, es esa lectura creyente que nos propone la experiencia del Salz. Descubrimos también en este texto que María es una persona que está en búsqueda. Esto nos conecta con el paso del umbral, del estancamiento a la búsqueda. Y esa búsqueda en el texto se manifiesta con la pregunta de ¿cómo será eso? Pero sobre todo lo que descubrimos en este texto es que María ha escuchado su verdadera vocación, ha escuchado su deseo hondo de Dios y ha decidido responder a esa vocación pronunciando ese hágase en mí según tu palabra. Al final, la experiencia del Salz puede resumirse con estos pasos, ¿no? Con poder hacer una lectura creyente de la realidad que nos está rodeando, una lectura que nos lleve a profundizar en ella, al interior de ella, y descubrir ahí esa presencia divina. Y una vez habiendo descubierto, ¿no? O intuido esa presencia divina, escuchar, como decía Ortega, la voz íntima que nos llama a algo, a ese hágase en mí según tu palabra. Bien, pues yo aquí ya finalizo con esta presentación, creo, no me he pasado de la hora. Y cierro micro, paso micro a la persona que corresponda. Muchas gracias por vuestra atención en este tiempo. Y nada, y esperando poder abrir ahora un momento en el que compartir y escuchar pues vuestras ecos y resonancias. Muchas gracias.